Los humanos. Sin duda, el animal más inteligente de la Tierra. No obstante, estamos indudablemente ligados a nuestros orígenes primates. Hace millones de años éramos monos y vivíamos como tales en África. Pero, ¿cómo pasamos de aquello a esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos puso en la senda de la humanidad? Las preguntas son infinitas, pero por fin tenemos respuestas. Hace más de 6 millones de años, dimos ese primer paso que nos separó de los monos. Aquí vemos el inicio de la trayectoria que acabó dando paso al Homo sapiens. Y hace 3 millones de años, vemos cómo las raíces de nuestro gran cerebro empiezan a imponerse en una pequeña criatura, más parecida a un chimpancé que a un humano. La frontera de la evolución humana se lleva a un límite afiladísimo. Y ahora sabemos que durante millones de años, muchas especies de homininos diferentes convivieron en el planeta hasta que un día solo quedamos nosotros. El Homo sapiens, el animal más complejo y adaptable sobre la faz de la Tierra. ¿Cómo llegamos hasta aquí y por qué? Una nueva teoría radical revela cómo unos episodios de cambios cataclísmicos forzaron a nuestros ancestros a adaptarse o morir. Creo que deberíamos pararnos a observar a nuestros dignos ancestros y cómo evolucionamos en el este de África y decir, así es como sobrevivimos a eso, podemos sobrevivir en el futuro. Ahora prepárense para realizar un viaje a través de millones de años de nuestra historia. Es la historia de la evolución humana, nuestra historia a continuación. La evolución humana, primeros pasos. Hace millones de años, en las llanuras de África, tuvo lugar un acontecimiento trascendental. Los monos, que habían estado caminando sobre 4 patas, se irguieron y empezaron a caminar sobre 2. Finalmente, este cambio de postura vino seguido de un cambio en sus cerebros. De algún modo, con el tiempo, acabaron convirtiéndose en nosotros. Sabemos qué es lo que sucedió, pero hasta ahora nunca hemos sabido cuándo o dónde. En el desierto del Sáhara, un fósil de hace 6 millones de años llamado Toumaï podría poseer la respuesta al secreto de cómo nos erguimos por primera vez. Estamos escribiendo el primer capítulo de la evolución humana. Estamos muy cerca del principio, muy cerca. Y los huesos fosilizados de un niño de hace 3 millones y medio de años nos proporcionan claves acerca de los inicios del pensamiento humano. Estamos descubriendo cuántas especies de humanos diferentes convivieron en la Tierra al mismo tiempo y por qué todas desaparecieron menos una. Nosotros, el Homo sapiens, somos los primeros en quedarnos solos. Pero, ¿qué impulsó nuestra evolución? ¿Por qué nos convertimos en humanos? Los científicos están peinando las partes más remotas de África en busca de pistas. La búsqueda de respuestas comienza aquí, en el Afar, al nordeste de Etiopía. El Afar forma parte del Gran Valle del Rift, una profunda depresión en la Tierra donde las fuerzas geológicas están dividiendo África. Millones de años de historia emergen hasta la superficie en capas de roca expuesta. Es un lugar caluroso y desolado. Y también peligroso. Las antiguas rivalidades y las armas modernas han convertido el Afar en una tierra de nadie en constante conflicto. Pero Seray Alem-Seged ha hecho de este lugar prohibido el trabajo de su vida. Está buscando los rastros fosilizados de nuestros ancestros humanos más antiguos.
Aquí abundan los huesos fósiles de animales como antílopes, elefantes y cerdos. Pero los fósiles de nuestros ancestros son extremadamente escasos. Y entonces, gracias a un golpe de suerte, Serai hace el descubrimiento de su vida. Un hallazgo que ilumina nuestros orígenes de un modo como nunca antes se había hecho. Esa tarde decidimos inspeccionar esta ladera. Y lo primero que vimos fue uno de los pómulos de la cara. Era un rostro tan pequeño que tenía que pertenecer a un bebé. Pero la forma revelaba que no se trataba de una cría de chimpancé. El cráneo estaba incrustado en la arenisca, pero cuando Serai le dio la vuelta, vio que había más huesos en su interior. Todo estaba apretado contra la base del cráneo y completamente cubierto por un bloque de arenisca. Unos rasgos distintivos en el paisaje proporcionaron pistas de la edad del fósil. Se trata de estas bandas blancas de ceniza volcánica. Y eso es ceniza volcánica de hace 3.400.000 años. Si la ceniza volcánica es de hace 3.400.000 años, el fósil de Serai, que estaba justo encima de la banda, debe de ser más joven. Era un niño de los albores de la evolución humana, de hace unos 3.300.000 años. Serai llamó al bebé Selam, que significa paz en la lengua de Etiopía. Después se embarcó en una misión para revelar sus muchos misterios. Su viaje empezó hace mucho, mucho tiempo. Imaginen todo el periodo de tiempo de historia humana documentada, que se remonta hasta las pirámides egipcias hace unos 5.000 años. Dóblenlo y nos encontraremos 10.000 años atrás, cuando el hombre empezó a cultivar las plantas y comienza la agricultura. Dóblenlo de nuevo y nos encontraremos 20.000 años atrás, en la época en la que los cazadores de la Edad de Hielo pintaban increíbles imágenes en las paredes de las cuevas. Y sigan doblándolo 6 veces más, hasta hace 1.300.000 años, cuando la primera criatura que realmente se parecía a nosotros cazaba en las llanuras de África. Y sigan viajando hacia atrás otros 2 millones de años, y es entonces cuando llegamos al tiempo en el que Selam vivió en Etiopía, hace casi 3,5 millones de años. ¿Cómo eran Selam y su familia? ¿En qué clase de mundo vivían? Las respuestas se esconden en sus huesos fósiles. Addis Ababa, Etiopía. Aquí es donde vive Serai. Serai pertenece a una nueva generación de científicos africanos que intenta desvelar los misterios de los orígenes del ser humano. Serai ha traído su preciado fósil aquí, al Museo Nacional. Su reto es liberarlo de la tumba de arenisca en la que están incrustados sus huesos. No tarda en identificarla. Pertenece a una especie considerada por la mayoría de los científicos como un antiguo ancestro, el Australopithecus afarensis, una criatura pequeña de aspecto similar a un chimpancé, pero que caminaba sobre 2 piernas. Esta es la misma especie a la que pertenece la famosa Lucy, descubierta en la década de los 70 por Don Johanson. Lucy fue tremendamente importante porque era una auténtica amalgama y presentaba distintas características tanto de los monos como de los humanos. Creo que los especímenes como Selam y Lucy son extraordinarios, porque al contemplarlos puedes ver la evolución en pleno desarrollo. Pero habrá que trabajar un poco más para poder ver la evolución en pleno desarrollo. Los huesos fosilizados de Selam están unidos sólidamente por un bloque de arenisca, y esta debe retirarse con mucho cuidado.
Nos pasamos horas y horas, días y días, años y años, y retiré los granos de arena, grano por grano, trabajando todos los días. Serai ha estado trabajando en los huesos durante 8 largos años, pero su esfuerzo ha valido la pena. Conforme progresaba en su trabajo, reveló un cráneo casi completo. Y apretado bajo este, había una columna vertebral prácticamente completa, junto con los 2 omóplatos. Además, también se hallaron otros huesos cerca de aquel yacimiento. Un pie casi completo. Esto es la rótula y esto es la tibia. Nunca antes se había encontrado un esqueleto de un niño tan antiguo y tan completo. Sus huesos cabrían en una caja de zapatos, pero revelan mucho acerca de su vida. Por ejemplo, para descubrir qué edad tenía cuando murió, Serai estudió sus dientes. Pero no los dientes de leche que se veían en su mandíbula, sino los dientes de adulto que le estaban creciendo dentro del hueso, vistos mediante una tomografía axial computerizada. Gracias a ello, sabemos que Selam murió a los 3 años de edad. Como Lucy, ella también atestigua un paso crucial en nuestra evolución. A diferencia de los simios, estas criaturas caminaban de pie, como reveló claramente el primer fósil hallado por Don Johanson. Sobresalía del suelo así. Le di unos golpecitos con la zapatilla y esto es lo que cayó al suelo. Y esta es la parte superior de la tibia. De modo que la rótula iría aquí. Y muy cerca, en 2 piezas, encontré este hueso. Y al unirlos, uno puede ver cómo se mueven y se articulan y tiene todas las características de una persona que camina erguida. Otros huesos confirman también que Lucy caminaba sobre 2 piernas como nosotros. Esta es la pelvis de Lucy. Y aquí vemos lo diferente que es de la de un chimpancé. La reorientación de estos huesos de la cadera en un chimpancé miran hacia adelante. Estos son los huesos sobre los que está sentado todo el mundo en sus salones ahora mismo. No son idénticos, pero está claro que estos 2 se parecen mucho más entre ellos de lo que se parecen ambos a la pelvis de un mono. De cintura para abajo, Lucy era como nosotros. De cintura para arriba, ella y los de su especie eran simios. El esqueleto de Selam es igual. Los omóplatos parecen los de un chimpancé, lo que le proporcionaba el movimiento necesario para trepar por los árboles y balancearse. Estas antiguas criaturas debían de pasar tiempo en los árboles. Posiblemente durmieron allí por la noche para mantenerse a salvo de los depredadores, pero caminaban erguidas en el suelo durante el día. Se encontraban a medias entre 2 mundos. ¿Cómo era su entorno? Debía de haber sido muy diferente al gran valle del Rift de la actualidad. La frontera de Kenia es uno de los lugares más calurosos y más áridos del planeta. Una inmensa expansión de roca volcánica y de ardiente desierto. Así es como es ahora. Pero hay muchos indicios de que durante la mayor parte de su historia fue muy diferente. Los científicos, haciendo frente a temperaturas de más de 38 grados centígrados, están viendo signos de una dramática transformación aquí, en el Valle de Suguta. El Valle de Suguta estaba completamente cubierto de agua hasta una altura de 580 metros. Es fácil imaginar que todo este valle era antes un inmenso lago. Un inmenso lago, más profundo que cualquiera de los grandes lagos. De hecho, todo el continente africano era mucho más húmedo de lo que lo es hoy en día. Hace muchos millones de años, mucho tiempo antes de la época de Selam y de Lucy,
África era un medio húmedo repleto de selvas tropicales. Aquí es donde vivieron los ancestros de Selam y de Lucy, quienes probablemente se parecían mucho a los chimpancés. Pero entonces, África empezó a secarse poco a poco. Las selvas tropicales empezaron a disminuir. En la época de Selam, hace unos 3 o 4 millones de años, el Gran Valle del Rift era un mosaico de entornos diferentes. Lo sabemos gracias a los fósiles de los animales que vivían aquí. Sus huesos yacen por todo el suelo. Esto es un colmillo de un hipopótamo, de modo que lo más probable es que esto sea el esqueleto de un hipopótamo. ¿Cómo es posible encontrar un hipopótamo en este entorno? Y esto es un bonito antílope. Los fósiles narran la historia de un paisaje desaparecido. Esto es la mandíbula inferior de un antílope. Hace 3 millones de años, el Valle del Rift era un mosaico de llanuras verdes, bosques aislados, lagos y ríos. Definitivamente era muy distinto a lo que vemos hoy en día. Vaya, aquí tenemos un cerdo. Y los científicos creen que conforme su entorno cambiaba, nuestros ancestros cambiaban también. Habían sido criaturas que pasaban la mayor parte de su tiempo en los árboles, como los chimpancés y los orangutanes de la actualidad. Pero conforme sus bosques fueron desapareciendo, algunos de ellos desarrollaron el rasgo que nosotros damos por sentado: la bipedestación, caminar sobre 2 piernas. Esta es una de las características que definen a los humanos. Pero, ¿cómo se desarrolló la bipedestación y por qué? La bipedestación es un rasgo muy inusual. Ningún otro mamífero camina habitualmente sobre 2 patas como nosotros. Y precisamente porque es un rasgo tan excepcional, es difícil entender por qué sucedió. Existen muchas teorías. Una de ellas es que se levantaron para poder ver por encima de los altos pastos. Otra teoría es que lo hicieron para poder coger los frutos de las ramas bajas de los árboles, como lo hacen los chimpancés hoy en día. Otra teoría es que se irguieron para poder refrescarse de un modo más eficiente, para que el sol no les diera tanto en todo el cuerpo. Yo opino que la idea más convincente, la hipótesis más convincente, es que nos ayudaba a ahorrar energía. Y la energía es fundamental para la supervivencia. Regresemos a la densa selva, el hogar de nuestros antiguos ancestros, los monos, hace 10 millones de años. Como muchos simios en la actualidad, estaban perfectamente adaptados para vivir en los árboles. Se les da muy bien trepar por los árboles. Trepan por ellos con una facilidad increíble. En el suelo, estos ancestros seguramente podían caminar sobre 2 patas distancias cortas si tenían que transportar algo. Son perfectos trepadores, pero también podían caminar y correr de manera rápida y efectiva, pero no económica. Caminar les cansaba, pero no tenían que hacerlo demasiado lejos. Si eres un chimpancé y solo recorres 2 o 3 kilómetros al día, no es demasiado. No va a afectar demasiado a tu reserva de energía. Pero las demandas de energía cambiarían conforme el bosque empezó a desaparecer. Y nuestros ancestros tendrían que caminar más. Tienen que desplazarse más lejos para llegar de un territorio de fruta a otro, por ejemplo. Dan Lieberman es un experto en bipedestación. Y está convencido de que comenzamos a caminar sobre 2 piernas porque de este modo se ahorraba energía. Si comparamos el consumo de energía de los humanos y de los chimpancés, el resultado es bien claro. Un chimpancé engulle energía. Consume una inmensa cantidad de energía, casi 4 veces más que un humano caminando. Tanto si camina sobre 4 patas o sobre 2, un chimpancé no puede competir con el modo de caminar humano.
No está diseñado para soportar las fuerzas de la gravedad. Necesita realizar un gran esfuerzo muscular para evitar caerse al suelo o lo que sea a cada paso. Según Lieberman, pequeñas diferencias anatómicas generaron grandes ahorros de energía que colocaron a nuestros ancestros en el camino hacia la bipedestación. Un camino que acabaría conduciendo hacia nosotros. Pero ¿cuánto tiempo tardó? Cuando la especie de Lucy se descubrió por primera vez, muchos pensaron que se trataba del llamado eslabón perdido entre los monos y los humanos. Pero la ciencia de la genética ha transformado nuestra manera de ver las cosas con una técnica llamada el reloj molecular. Los científicos de hoy en día comparan el ADN de especies próximas emparentadas para descubrir cuánto tiempo hace que se separaron a partir de un antepasado común. Es una idea muy simple. El ritmo de cambio en las secuencias de ADN es más o menos constante con el paso del tiempo. Y eso es un concepto extraordinariamente importante porque significa que hay un modo de determinar cuándo fue la última vez que dos especies compartieron un antepasado común. Los seres vivos evolucionan porque en ocasiones el ADN cambia de manera espontánea al copiarse. Estos cambios suceden a un ritmo regular sorprendente. Contando las diferencias entre el código genético de los chimpancés y de los humanos, podemos calcular cuánto tiempo llevan evolucionando por caminos separados. Y las fechas que se suelen obtener casi siempre son de entre 5 a 7 millones de años desde que los humanos y los chimpancés dejaron de compartir un antepasado común. Aquí estaba la prueba de que los humanos se separaron de los monos mucho antes de lo que pensábamos, hace unos 6 millones de años. Esto demuestra que Lucy y Selam no eran solo un paso entre los chimpancés y el hombre, sino muchos. Incluso es posible que estén más próximos a nosotros que al primer ancestro humano. ¿Pero qué había antes de Lucy y Selam? ¿Quién fue nuestro primer antepasado? Hasta los años 90, el archivo de fósiles estaba en blanco. Los cazadores de fósiles peinaron el gran valle del Rift del este de África, pero solo encontraban pequeños fragmentos de más de 4 millones de años. Entonces, en 1997, un antropólogo francés llamado Michel Brunet decidió buscar en otra parte. Decidimos ir a África, pero al oeste del Gran Rift. A casi 2.600 kilómetros al oeste, en la frontera con el desierto del Sáhara, al norte del Chad. Obviamente, si uno solo va al yacimiento del este de África, solo va a encontrar fósiles en el este de África. Ese era el problema. Michel estaba buscando en un lugar donde los pocos fósiles de animales que encontraba eran de hacía unos 6 millones de años. Nadie esperaba encontrar ningún fósil hominino en una capa tan antigua. Y todo el mundo decía, no, ahí no hay fósiles. Pero Michel no desistió. Era testarudo. Muchos pensaban que hasta la locura. Él y su equipo pasaron años buscando signos de nuestros ancestros en el desierto. Y año tras año acababan con las manos vacías. Entonces, en su 26ª expedición, en el año 2001, hallaron un cráneo destrozado. De unos 6 millones de años de antigüedad. Lo llamaron Sahelanthropus chadensis. No había ningún otro hueso aparte del cráneo. ¿Podía tratarse de un ancestro humano o era solo otro mono? El cráneo estaba tan deformado que era difícil de distinguir. Michel tendría que reconstruirlo.
Su primer paso fue llevar el cráneo, ahora llamado Toumaï, a un acelerador de partículas de Grenoble, en Francia, para utilizar su potente escáner de rayos X. Se tomaron más de 1000 imágenes del fósil para construir una imagen en 3 dimensiones de la calavera destrozada. Gracias a la imagen virtual, el cráneo pudo reconstruirse a su forma original. Entonces, se reprodujo mediante una especie de impresora en 3 dimensiones, equipada con láseres que endurecen el plástico. Cuando por fin salió del horno, el molde del cráneo de Toumaï estaba listo para un estudio detallado. El molde permitió a Michel responder a una pregunta importante. ¿Caminaba esta criatura sobre 2 patas millones de años antes de que lo hicieran Lucy o Selam? La pista fundamental la proporciona el modo en que el cráneo conecta con la columna vertebral. Y Michel pudo deducir la respuesta a partir de la forma de la calavera de Toumaï. Si el cráneo de Toumaï se hubiese sostenido sobre el cuello de un mono que camina sobre 4 patas, los ojos mirarían hacia abajo. Y no es el caso. Situado sobre la parte superior de un bípedo, los ojos miran hacia adelante. Para Michel, eso demuestra que Toumaï caminaba erguido. Anatómicamente hablando, tenía la parte trasera del cráneo de un bípedo. La parte trasera no era la de un gorila, como algunas personas intentan decir. No, no lo era en absoluto. Basta con mirarla. Algunos científicos todavía se preguntan si Toumaï era realmente un bípedo. Pero si Michel está en lo cierto, su fósil de hace 6 millones de años es un buen candidato para ser el primer ancestro humano. Descubrimientos como este están cambiando el modo en que vemos la evolución humana. Anteriormente, los científicos tenían una idea muy simple. El crecimiento de las praderas forzó a nuestros ancestros a bajar de los árboles. Se volvieron bípedos y poco después su cerebro aumentó y la evolución humana despegó. Estábamos en proceso de convertirnos en humanos. Esa idea simple prevaleció durante más de un siglo. Darwin pensó que abandonamos los árboles y empezamos a caminar erguidos por el suelo. Al tener las manos libres empezamos a construir herramientas. Nuestro cerebro aumentó, nuestros colmillos se redujeron y todo al mismo tiempo. Pero el hecho de caminar erguidos podría no haber provocado el aumento de nuestro cerebro automáticamente en absoluto. Desde Toumaï hasta Selam, ambos bípedos, los cerebros se mantuvieron pequeños. Y no eran los únicos. Durante millones de años hubo una profusión de caminantes erguidos de nombres complicados y con cerebros del tamaño de los chimpancés, como el Horrorin tugenensis. Lo que estamos viendo es una fluorescencia de especies múltiples y que eran probablemente distintas las unas de las otras. El Ardipithecus ramidus. Pero es importante reconocer que no existen diferencias importantes entre estas especies. El Australopithecus africanus. Eran todas bípedas con caras prominentes y cerebros de tamaño parecido al de los chimpancés. El Kenyanthropus platyops. Este modo de vida, este conjunto de adaptaciones, duró millones de años. Los simios bípedos de cerebro pequeño fueron extremadamente hábiles. En el mundo científico existen acalorados debates sobre de cuál de ellos descendemos realmente. Pero como grupo, prosperaron durante un tiempo 25 veces superior al que nosotros llevamos aquí. Sobrevivieron y prosperaron con su pequeño cerebro durante casi 4 millones de años. Pero eso no significa que nada cambiase. Existen pruebas de que las semillas de nuestra humanidad estaban germinando en estas criaturas simiformes. Una diferencia clave entre los humanos y los monos es la duración de la infancia. ¿Pero qué sabemos de la infancia de nuestros ancestros primitivos?
Lo sabíamos todo acerca de los individuos adultos, pero no sabíamos demasiado sobre los niños. Los cerebros de los bebés chimpancé crecen muy deprisa. Están casi completamente formados a los 3 años. En los humanos, el crecimiento es más lento. Nuestro cerebro tarda casi 2 décadas en madurar por completo. Pero ¿cómo era el cerebro de Selam hace 3.300.000 años? Su calavera nos cuenta todo lo que necesitamos saber. Tenemos sus dientes de leche y sus dientes de adulta, lo que nos indica su edad, 3 años. Y tenemos un molde del interior de su cráneo, lo que nos proporciona información acerca de su cerebro. Con esto, podemos medir directamente hasta qué punto estaba formado su cerebro a los 3 años. Gracias a otros fósiles, sabemos qué tamaño tendría el cerebro de Selam de adulta. De modo que Serai pudo calcular hasta qué punto estaba formado su cerebro a los 3 años, cuando perdió la vida. Ya conoce cuál sería la respuesta en el caso de un chimpancé. A los 3 años, un chimpancé tendría más del 90% del cerebro formado. Pero el cerebro de Selam solo estaba formado un 75%, lo que indica que su crecimiento era más lento que el de un chimpancé. La infancia habría sido su momento de aprender, de asimilar las estrategias de supervivencia que su grupo familiar necesitaba para vivir en un mundo peligroso. Tal vez esto creó el marco de nuestra infancia humana más larga, en la que la cultura se transmite de una generación a otra. ¿Pero existe alguna otra prueba de que el cerebro de Selam fuese más humano que mono? Para descubrirlo, comparemos un cerebro humano con el de un chimpancé. Este es el cerebro de nuestro pariente más cercano, el del chimpancé. Es un poco más grande de lo que se espera de un primate típico para el tamaño de su cuerpo, aunque no demasiado. Los científicos buscan claves de la evolución del cerebro en los pliegues y los surcos de su superficie. Una estructura importante es la llamada sulcus lunatus. Los chimpancés, como muchos otros primates, tienen este pequeño surco aquí, el sulcus lunatus. El sulcus lunatus es un surco profundo que se encuentra en el cerebro de los primates. Este divide las partes del cerebro relacionadas con la vista del resto del neocórtex, que es donde tiene lugar el pensamiento más complejo. El cerebro humano carece de este surco profundo, y el neocórtex es más grande que las estructuras de la vista, que están mucho más desplazadas hacia la parte trasera. ¿Tenía Selam el surco profundo y el neocórtex pequeño de un chimpancé? ¿O había cambiado algo? Los cerebros no se fosilizan, pero su cerebro extraordinariamente completo proporciona el modo de ver algunas de las estructuras diferentes de su cerebro. Un molde de la cavidad craneal, llamado molde endocraneal, preserva la impresión de la superficie del cerebro. Ralph Holloway posee una colección de 300 moldes endocraneales de muchos de nuestros ancestros. Lo que un paleoneurólogo como yo busca son esos indicios en el molde endocraneal que puedan sugerir que estaba teniendo lugar una reorganización. Y eso es lo que hace que cosas como el famoso sulcus lunatus sea tan importante. Ralph asegura que conforme nuestros ancestros simiiformes evolucionaban en criaturas como Selam y Lucy, el sulcus lunatus, el surco que marca las estructuras de la vista, se desplazó hacia atrás, dejando espacio para un neocórtex más grande, la parte pensante del cerebro. Si nos fijamos bien, lo que vemos aquí es una depresión que podría ser perfectamente el sulcus lunatus. Y eso sugiere que en la época de los australopicetinos ya existía una bestia que era sencillamente más inteligente que los chimpancés de la actualidad. En este caso,
Aunque siga siendo el tamaño del de un chimpancé, el cerebro de Selam había cambiado. Pero todavía quedaba mucho camino por recorrer. Ella y los de su especie seguían pareciéndose mucho a los monos. Tendría que pasar otro 1.000.000 de años para que la semilla de la humanidad contenida en el minúsculo cráneo de Selam diese sus frutos. Y esa es una época que sigue envuelta en un halo de misterio. Durante casi 500.000 de años, el registro de fósiles está prácticamente vacío. Pero durante este periodo en blanco, algo estaba pasando. En los estratos de 2 millones de años y medio de antigüedad, los científicos empezaron a hallar algo nuevo. Puede que nos sintamos tentados de llamarlos piedras, pero alguien les estaba dando forma. Son las primeras herramientas de piedra. Sabemos que esto es una herramienta y no una roca rota cualquiera, porque está rota de un modo muy particular. Se ha golpeado por aquí, por aquí, por aquí, por delante y por detrás. De modo que esta piedra se rompió siguiendo un método para convertirla en una herramienta. Y no es un método al azar. Se considera poco probable que las fabricasen los Australopithecus, la especie de Lucy. El Australopithecus perduró durante aproximadamente 2 millones de años y no creaba herramientas de piedra. Pero si no lo hizo la especie de Lucy, ¿quién fue? El vacío en el registro de fósiles dificulta la respuesta, pero no es de extrañar. Las herramientas se conservan fácilmente, los huesos no tanto. Finalmente, los cráneos de una nueva criatura empezaron a aparecer. ¿Será esta la fabricante de las herramientas? Las calaveras son diferentes de las que se habían visto anteriormente. Representaban el amanecer de una nueva era que comenzaba hace unos 2 millones de años. Nuestra era, la era del género Homo, los humanos. El misterioso fabricante de herramientas, el Homo habilis, es el primero de estas nuevas criaturas. Definitivamente tenemos pruebas de que las herramientas de piedra se utilizaban para partir los huesos largos, para llegar hasta la médula. Había claras marcas de cortes en los huesos de tortugas, cocodrilos, antílopes grandes, antílopes pequeños e incluso hipopótamos. Animales tan grandes como los hipopótamos. De modo que sabemos que la carne se convirtió en una nueva parte importante de la dieta del Homo habilis. El primer fósil en ser denominado Homo habilis incluía 21 huesos de la mano y recibió el apodo de hombre habilidoso. Este hueso pequeño es el hueso del final del pulgar. Y este pequeño hueso del Homo habilis, como el de los humanos, es muy ancho. Y el hecho de que tuviese el hueso ancho refleja que tenía una almohadilla amplia en el pulgar, con una gran área de superficie que le permitía agarrar las cosas con precisión. Con nuevas manos hábiles, esta criatura podía fabricar mejores herramientas. Pero, ¿cómo era? Los pocos huesos encontrados indican que se trataba de una criatura mucho más pequeña que nosotros, más o menos del mismo tamaño que la especie de Lucy y Selam, los Australopithecus, entre 90 y 120 centímetros de altura. El Homo habilis seguía pareciendo un mono en muchos sentidos, pero con una diferencia fundamental. Lo que vemos en la evolución del Homo habilis es una expansión del tamaño del cerebro en comparación con el Australopithecus. Este es el cráneo de un Australopithecus y no tiene frente, solo tiene una pendiente recta tras las órbitas. Mientras que aquí, en el del Homo habilis, vemos una frente algo más curva y elevada. Y en el del Australopithecus, el área de detrás de las órbitas está metida hacia adentro, lo que refleja una región frontal pequeña. Sin embargo, en el Homo habilis vemos una expansión de esa área tras las órbitas, que indica un aumento de las capacidades cognitivas de las funciones más desarrolladas, de las funciones de razonamiento más desarrolladas del cerebro. Se trataba de una expansión equivalente al doble del volumen cerebral. Si comparamos los 400 centímetros cúbicos del cerebro de los australopitecinos con los 700 u 800 del Homo habilis, tenemos un gran aumento de la capacidad cognitiva. Y además de su cerebro más grande,
el Homo habilis estaba empezando a tener un aspecto mucho más humano. Los contornos de los cráneos fósiles permiten al reconstruccionista Victor Dick revelar los rostros de los primeros seres humanos. La cara prominente de mono ha desaparecido. En el rostro del Homo habilis empiezan a emerger los rasgos de la humanidad. Esto representa un gran enigma. ¿Por qué de repente empieza a desarrollarse el tamaño del cerebro y la capacidad mental después de millones de años sin cambios? ¿Qué impulsó la evolución humana hace 2 millones de años? Los científicos buscan las claves por toda África. Y aquí hallaron algunas. En Kenia, en el extremo meridional del Gran Valle del Rift, se trata de un hervidero de actividad tectónica donde los antiguos estratos se ven forzados a emerger a la superficie. Hace 10 millones de años, África era un lugar mucho más húmedo. Una jungla tropical que ha estado secándose lentamente desde entonces. Pero estas rocas de Kenia muestran que la desecación gradual de África se vio interrumpida por repentinas fluctuaciones del clima. Rick Potts es un experto en la lectura de los sedimentos. Esta capa de aquí representa cerca de 1 millón de años de estabilidad medioambiental, pero aquí tenemos una repentina erupción volcánica y después el lago permaneció durante unos 500 años. Luego hubo una sequía y después volvió a llenarse de agua. En algunos casos vimos esto a través de capa tras capa de cambios medioambientales. Con su educado ojo, Rick vio que algunas capas pertenecían a antiguos lechos de lago, otras a arenas desérticas y otras hablaban de erupciones volcánicas como instantáneas de 1 millón de años de historia climática. Esta observación le condujo a una idea nueva y fascinante. Un cambio rápido que actuó como catalizador de nuestra evolución. Empecé a pensar que tal vez lo importante no fuese el entorno particular de la sabana, sino la tendencia a cambiar del medio. ¿Es posible que la necesidad de sobrevivir a estos violentos cambios de clima hiciese que nuestros ancestros se volviesen más adaptables? Un grupo de científicos ha viajado desde Alemania para averiguar hasta qué punto eran realmente radicales estos cambios climáticos. Aunque cuesta creerlo, estas inmensas formaciones de roca están compuestas de los caparazones de unos minúsculos organismos unicelulares llamados diatomeas. Existen muchos tipos diferentes, pero todas viven en el agua. Sus caparazones se acumulan en capas de roca que se amontonan durante millones de años, demostrando que todo este valle fue en su día un lago gigante. Annette Junkinger analiza estas muestras de roca bajo el microscopio. He descubierto que esas capas blancas están formadas de una clase de diatomeas especial que solo vivía en lagos profundos. Pero entre las capas blancas también encontró otra especie de diatomeas que solo vivían en aguas poco profundas. Eso significa que un lago inmenso apareció, desapareció y reapareció varias veces en este lugar. Estos lagos son muy importantes. No se trata de pequeños estanques. Y lo que hemos conseguido documentar es una serie de lagos en un proceso cíclico. Estamos hablando de lagos de agua dulce del tamaño del lago Victoria que llenaban todo el valle del Rift y que luego desaparecerían. Una enorme cantidad de agua corriendo por toda esta área. Un constante flujo de movimiento, de cambio. Era una mala época para vivir aquí. No era solo un cambio unidireccional, era un cambio oscilante.
Contra el telón de fondo de una lenta tendencia a la desecación, África estaba latiendo periódicamente con cambios climáticos. Húmeda, seca y húmeda de nuevo, a veces en un espacio tan corto como un milenio. Las duras sequías venían seguidas de tormentas y monzones. Los ríos y los bosques brotaban y se transformaban en secos pastizales, en lo que en términos de la evolución podríamos considerar un abrir y cerrar de ojos. De modo que tenemos un cambio completo de nuestras ideas, desde esta lenta desecación hasta este increíble cambio entre periodos húmedos y secos. ¿Qué efecto tuvo esto en nuestros ancestros? ¿Podrían ser estos periodos de inestabilidad climática la clave para comprender el salto evolutivo de los pequeños simios bípedos a los fabricantes de herramientas de cerebro más grande, el Homo habilis? Para averiguarlo, los científicos necesitaban un documento detallado que se remontase a una época más lejana que la de las diatomeas, a una época mucho más lejana que el tiempo en el que el Homo habilis estaba evolucionando hace 2 millones de años. Y eso solo se encuentra en un lugar, bajo el océano. Los estratos de los sedimentos del fondo del mar narran una historia que se remonta a millones de años atrás. Pero para poder leerla es necesario hacer perforaciones en el lecho oceánico. En este laboratorio al norte de Nueva York, Peter de Menocal almacena miles de columnas de arena, cieno y roca. Una biblioteca de núcleos oceánicos. Uno de los rasgos más atractivos de los sedimentos oceánicos es que se acumulan muy despacio, pero de manera gradual y continua con el paso del tiempo. Cada metro de núcleo contiene un continuo archivo de polvo transportado por el viento desde África hasta el océano, donde ahora descansa en el fondo. Un ojo experto es capaz de distinguir las capas, gruesas en la época de sequía, en las que el polvo era fácilmente arrastrado por el viento, y delgada en las épocas de humedad. Midiendo las capas, pueden averiguar en qué épocas el clima era húmedo o seco. Podemos leer estos sedimentos del fondo oceánico casi como si fuese un libro de historia de la Tierra de los antiguos cambios de clima. Para entender toda esta Tierra, es necesario saber cuándo fue arrastrada hasta el océano, y pueden hacerlo determinando la antigüedad de los caparazones de las pequeñas criaturas marinas que se hundieron en el fondo del océano en la misma época. Esto nos proporciona una época. El otro análisis nos revela el clima. Peter cogió este diario climático tan detallado y lo comparó con el gran arco de nuestra evolución humana. Durante los 3 millones de años, desde Tumay hasta Selam, cuando el tamaño del cerebro era pequeño, el clima africano era estable, seco y volviéndose algo más seco. Después, llegaron los 200.000 años de cambios súbitos en el clima, cambiando de manera rápida e impredecible de periodos húmedos a periodos secos. Durante esta época aparecieron las herramientas de piedra junto con las criaturas de cerebro más grande que las fabricaban. África era también el hogar de muchas otras especies de homínidos, y la inestabilidad climática los puso a todos bajo presión. Hubo todos estos periodos en los que el clima africano era muy inestable, de modo que todos los seres que habitaban allí en aquella época tenían que adaptarse rápidamente a diferentes cambios climáticos. Los que no pudieron adaptarse se acabaron extinguiendo, como la especie de Selam y de Lucy. Los mejores a la hora de resolver problemas, como el Homo habilis, sobrevivieron. Los nuevos descubrimientos sobre los antiguos cambios de clima en África han llevado a Rick Potts a formular una atrevida teoría de la evolución humana. La idea tradicional que tenemos de la evolución humana es que la fuerza motriz fue la sabana, aquella verde llanura con algunos árboles. Pero lo que hemos descubierto es que el clima cambiaba todo el tiempo. De modo que la conclusión a la que hemos llegado es que la variabilidad en sí fue la fuerza motriz de la evolución humana y que nuestros ancestros se adaptaron al cambio en sí. Es una idea simple, pero revolucionaria. La evolución humana es el experimento de la naturaleza con la versatilidad. No nos hemos adaptado a un medio o a un clima, sino a muchos. Somos criaturas de cambio climático.
Creo que deberíamos pararnos a observar a nuestros dignos ancestros y cómo evolucionamos en el este de África y decir, así es como sobrevivimos a eso. Podemos sobrevivir en el futuro porque somos esa criatura, porque somos así de inteligentes. En la actualidad, el cambio climático parece estar amenazando nuestra supervivencia. Pero también podría contener las claves de la asombrosa historia de cómo llegamos a convertirnos en quienes somos. Porque la evolución no se detuvo 2 millones de años atrás. Estos cambios dramáticos continuaron durante otro 1,5 millones de años, impulsando a nuestros ancestros por un camino que a la larga conducía hacia la criatura más inteligente que ha pisado jamás la faz de la Tierra.